nació. Entonces, Noé sabía. No es difícil pensar que una historia oral se pueda mandar por 2, 3 generaciones. Entonces, es muy posible que eso se había pasado. Lo que tenemos es el relato inspirado de lo que pasó. Sin problemas, sin contradicciones. Quizá 2 relatos, yo no voy a pelear eso. Sí peleo si dicen no fueron relatos juntados por Moisés. La alta crítica, ¿no? Sí, no, alta crítica no es problema. Alta crítica, porque lo mismo que hace Selheimer es alta crítica. Es decir, hubo edición después. Esa es alta crítica también. La alta crítica solo viene siendo un problema cuando pone su juicio sobre lo que la palabra de Dios dice sobre sí mismo. Entonces sí hay problema. Pero la alta crítica en sí, como cualquier otra teoría de transmisión, puede ser usada, pero tiene que ser usada con mucho cuidado. Walton hace alta crítica hablando de cómo trabajaba Génesis en el ambiente cultural de Babilonia y de Egipto en el tiempo cuando Moisés salió. O a lo mejor por eso se usa el concepto a veces baja crítica para lo que es nada más una reconstrucción del... Sí, no me gusta el término alta crítica y baja crítica. La baja crítica usualmente es lo que dice la crítica textual. Uh-huh. Pero aún esa, dicen que la crítica textual es segura, es una cosa que se puede usar sin problema. Pero yo escribí un artículo hablando de cómo la crítica textual, cuando no es guiada por una teoría bíblica de inspiración, te deja el Nuevo Testamento errores. Por ejemplo, tú miras muchos de tus Biblias de hoy y tú miras en la genealogía de Cristo, donde uno de los reyes era Asa. Muchos de los manuscritos griegos dicen Asaf. Ahora, Asa era un rey, Asaf era un salmista, no era la misma persona. Pero Metzger y los que hicieron el texto Nessel del griego decían que con seguridad lo original era Asaf, que era un error. Entonces están metiendo errores ahí en la misma en la Biblia, porque sus teorías científicas tratan de objetizar sin acordarse que tu punto de vista de comienzo siempre va a colorear lo que sales. Si tú crees que la Biblia es un libro como cualquier otro libro, entonces ese es tu punto de vista de salida y vas a tratarlo como cualquier otro libro. Pero estás yendo en contra entonces de lo que la Biblia misma dice sobre sí mismo, ¿verdad? Si tú vas a tratar la Biblia de como se dice, entonces tú vas a tratarla distinta. Y siempre donde comienzas, colorea donde sales. Y por eso nuestras discusiones de Génesis, tenemos que acordarnos que Génesis fungía en el mercado de ideas. Fungía como, esto es lo que nosotros sabemos de Dios. Lo que Dios nos ha revelado. En contra de otros que decían lo mismo. ¿Ok? Los babilonios salían con Gilgamesh y los egipcios salían con el libro de los muertos y con Ra y con todo lo demás. Y todos presentaban sus, como hoy se diría, sus, en comillas, verdades. Pero no era una cosa y nunca ha sido una cosa de combinarlas. Muchos hoy en día tienen la moda de decir Génesis copió a Gilgamesh y a Enuma Elish y a esos otros. No fue una copia, fue una respuesta. Del contexto. Fue una respuesta en el mismo contexto cultural, básicamente, diciendo no, así no pasó egipcios, así no pasó babilonios. En esto estamos de acuerdo, las cosas que dije aquí en el principio, en esto estamos de acuerdo. Pero en estas cosas, Jehová nos ha revelado esto.
y tenían que pelear, como también hoy en día, en el mercado de ideas, en lo que se llamaría el ambiente filosófico o teológico, porque de veras en este tipo de cosas las dos palabras se intercambian, ¿verdad? La filosofía y la teología, al final de cuentas, hay una diferencia en énfasis en lo que se estudia, pero no en cómo se estudia, pero no al final de cuentas en su punto de salida. Entonces hay una gran diferencia, porque nosotros estamos fundamentados en revelación Sí. de Dios. Ellos también. Ahora, los egipcios también tenían lo que de ellos llamaban sus revelaciones. Sí. ¿Verdad? Sus revelaciones eran lo de Ra y de eso, y los babilonios con Gilgamesh, eran sus mitos. Sus mitos eran, al principio, su revelación de su Dios. ¿Verdad? Así Dios se había revelado. Así es, así son los dioses. Si los dioses no se revelan, no los conocemos. O sea, tenían la misma presuposición. Correcto, correcto. Y era una pelea entre cuál de estas es más consistente con lo que existe, lo que siempre ha sido. La realidad. La realidad, ¿verdad? Es más consistente creer en un grupo de dioses o en un solo Dios. Y la historia nos ha enseñado que al final de cuentas el monoteísmo filosóficamente gana. Hay unas cosas que el politeísmo no explica, porque ninguno de esos dioses es infinito. Entonces, solo son un nivel, y por eso en la mayoría de los politeísmos del mundo, siempre hay algo atrás de ellos, aún más profundo. Es que ninguno es omnipotente. Entonces, ellos tienen principio. Los dioses, todos vinieron de algún lugar. Se originaron en algún Se lugar. originaron, pero esa cosa no es inconocible bajo sus mitos. Entonces la revelación que Dios da, por ejemplo, Abraham viene de Babilonia. Correcto. Y luego el pueblo de Israel sale de Egipto. Sí. De los dos grandes pensamientos De ese tiempo. que debaten entre sí, ¿no? Sí. Y Dios revelándole a un pueblo insignificante cómo son las cosas. Sí, y siempre, como hemos visto antes, Abraham, lo interesante de Abraham es que Abraham sale de Babilonia, llega a la tierra prometida y se encuentra puros monoteos. Ah, sí. No hay baalismo en la tierra prometida durante el tiempo de Abraham o el tiempo de Job. Los amigos de Job, ¿no? Los amigos de Job, 4 amigos de 4 países diferentes y Job mismo, Hablando del Dios Altísimo. todos con la misma presuposición de dónde comenzó. Y Abraham llega a la tierra prometida y se encuentra con Melquisedec, sacerdote del alto Dios, Sí. en Salem. Entonces, los politeísmos se habían desarrollado en los dos grandes imperios, pero no tenían su lugar ni en la tierra prometida cuando estaba Abraham. Ahora, Abraham, ya para el tiempo que Moisés fue a Egipto, regresó de Egipto, ya había cambiado la tierra prometida. Esas filosofías de Babilonia y de Egipto habían entrado básicamente por los filisteos y por los viajadores de mar que habían entrado. Porque Israel, la tierra prometida, Dios puso la tierra prometida en uno de los lugares estratégicamente peores para ellos de todas las naciones del Medio Oriente. Porque si Babilonia quería invadir Egipto, tenían que cruzar por ahí. Si Egipto quería invadir Babilonia, tenían que cruzar por ahí. Eran el puente entre medio de estos dos imperios. Y siempre estaban entrando los pensamientos. Y luego si tú querías llegar por mar a Babilonia, entrabas por Tiro y Sidón, porque era lo más cercano que el mar llegaba. Y luego tenías que cruzar, salías de Tiro y Sidón y cruzabas Israel.
Entonces todos los comerciantes, todos los académicos, todos los que estaban haciendo el viaje de uno de otro a esos dos imperios, cruzaban en medio de la tierra prometida. Y se llenó de un secretismo increíble. Si tú lees, por ejemplo, los manuscritos de Nag Hammadi, ¿verdad? Es un sincretismo que trae gran parte de la filosofía y la teología de los dos lugares y los mezcla. El baalismo en Egipto era en Israel era una copia casi total, tomaba elementos de los dos lados y los mezclaba en una forma original y nueva, pero Israel tenía que vivir filosóficamente en ese ambiente cognitivo, pero tenían en común más de lo que nosotros hoy en día tenemos en común con ellos. No nosotros como cristianos, pero nuestra cultura en general. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba primero en el colegio bíblico, en el instituto bíblico, estaba tomando una clase sobre evangelismo. Y el profesor dijo, siempre, la pregunta más importante va a ser tu manera de salvación, por fe o por obras. Y al principio lo pensaba, sí, pues sí, casi siempre, ¿verdad? Te salvas por lo que tú haces o te salvas por lo que Dios hizo por ti en la cruz cuando mandó a Cristo. Pero luego vine a ver, y más lo estoy viendo, que esa no es la pregunta principal hoy en día. ¿Cuál es? Le da significado todo. Si hay un Dios y un cielo y una salvación y un lugar, ¿para qué quiero saber yo si voy a ir a un cielo si ni creo en un Dios ni un cielo que hay? Ya no es si me salvo por obras o por fe, es ¿me salvo o no? ¿Hay salvación o no? Porque hemos salido de una cultura generalmente cristiana en su presuposición y hemos entrado en un materialismo que permea todo. Todo lo que tú piensas se basa, hoy en día que se te enseña en la escuela, es basado en lo que dijo Carl Sagan básicamente al comenzar su programa Cosmos. El cosmos es todo lo que hay y lo que ha habido y lo que va a ser. Si eso es verdad, todo lo demás, como yo me salvo en una salvación mítica en algún lugar, no importa. Y por eso Génesis de nuevo nos dice, ¿no sabe qué? Tenemos que empezar, no en la redención, pero como dicen mucho aquí en ITS, ¿verdad? El mensaje cristiano tiene sus tres etapas, ¿verdad? Creación, caída, redención. Entonces, tenemos que, y en la caída también el cristianismo es único. Los dioses egipcios y babilonios no tenían un concepto de la caída como nosotros lo tenemos. ¿Por qué? Ahora, había rebelión en contra de un dios u otro, sí. En lo griego, ¿verdad? Tú podrías estar de parte de Zeus y peleaba en contra de Apolo, a ver, tiene sus riñas o lo que sea, y más podría ser, pero era una rebelión intermural. Los dioses eran tan caídos como los humanos debajo de ellos. Tanto los dioses egipcios como los dioses babilonios y más tarde los dioses griegos y romanos eran básicamente tan humanos como tú y yo en cómo actuaban. Los concilios en Olimpo o los concilios más antes entre los dioses egipcios sonaban como nuestra política de hoy. Tenían lo que decimos teomaquía, que es batalla entre los dioses. Los dioses batallaban, eran envidiosos, eran celosos, tenían sus grupitos de poder y luego salía más tarde en lo griego, no sé tanto los mitos de Babilonia, pero salía más tarde, ¿sabes? Zeus no era muy fiel a veces y salía y tenía sus relaciones y venía Atena después y no, me enojo contigo y esta va a morir porque tú la tuviste, y él bajaba y la escondía y se formaba
Perseus o algo, ¿sabe? Eran como nosotros. Yo puedo imaginarme en Olimpo que están teniendo una reunión a ver si van a poner a Zeus Cábano como el juez supremo en la corte. Eran el mismo tipo de cosas. No hay caída. Esa es la forma natural del hombre. Ya están ahí. Ya están ahí porque los dioses así son. No había la idea de santidad que nosotros vemos en la literatura, aún empezando en Génesis. En el principio, Elohim, creó los cielos y la tierra. El que Elohim, la palabra hebrea, significa el que pone poder. Es todo lo que nos dice de Dios en ese primer versículo. Entonces, no hay nada de personalidad enseñado, excepto por medio de cómo Él crea y las cosas que Él dice sobre su creación. Tiene personal, no es impersonal porque Él evalúa y dice esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno y le pone el propósito. Pero no hay ninguna pelea, no hay ninguna riña, no hay nada de eso que se ve. Y no hay familia de los dioses, como se tenía lo que se le dice teogonía, familia de los dioses, ¿verdad? El Padre y el... Ahora, más tarde se entra en Trinidad, pero no vemos concepciones y otras cosas que se veían entre los dioses. Entonces Elohim no necesariamente es como gran parte de los teólogos lo interpretan. ¿De qué? Elohim no es necesariamente como la gran mayoría de los teólogos lo interpretan. ¿En qué forma? Que hablan de, por ejemplo, de un plural real y Ahora, quieren ver la eso Trinidad. eso es interesante. Una alusión a la Trinidad. Sí, es interesante el hecho de que Elohim sí es un plural. ¿Okay? Ahora, el hebreo, los judíos siempre han dicho que es un plural de majestad. Ajá. Y sí se ve, podría ser, en otras, aún en inglés, la reina en Inglaterra se llama we, dice we, ¿verdad? Nosotros. Y es interesante también que el Corán hace lo mismo con Alá. Si tú lees el Corán, cualquier vez que Alá habla, se habla en forma de nosotros. Lo que uno se tiene que preguntar es cómo evolucionó en la lengua hebrea entre ese pueblo monoteísta un plural de majestad. No tiene sentido. Si Jehová nuestro Dios es uno, ¿cómo vino a ser ese término plural? Si una pluralidad, ¿cómo vino a ser una pluralidad sugestivo de majestad en una cultura cuya raíz es que lo más majestuoso, basado en el Shema, es que nuestro Dios es uno? Entonces yo tengo dificultad creyendo que simplemente se puede explicar con un plural de majestad por esa razón. Yo creo que el plural es más específico y que sí da una alusión vaga al hecho de que hay una pluralidad en la divinidad. Porque no veo etimológicamente cómo hubiera llegado a tener ese... El otro día leí un debate sobre eso. Uno decía que el plural de majestad habla de un Dios, uno, Sí. que es todopoderoso, majestuoso, que es... Habla de sus atributos, quizá. Tal vez, pero haciendo énfasis en que es un aumentativo de poder Sí. de ese Dios. Y otro hablaba sobre la pluralidad real, de decir, el plural los hace varios o tres. ¿No? Sí, Incluso hace y eso una... es tres o más. Sí. Porque hebreo tiene singular, dual y plural. Entonces tiene un fin para uno, un fin para dos y un fin para tres o más. Entonces Elohim es una pluralidad de más de dos. Ujú. Y de ser algo que implica su poder, la misma palabra él ya significa el que pone poder. Entonces, y es una cosa que confunde
aún a veces en nuestras traducciones en el Antiguo Testamento, especialmente cuando habla un pagano, en el capítulo 4 y algunos lugares también, otros en Daniel, donde está hablando Nabucodonosor. Y dice, vi uno como el Hijo de Dios, ¿ve? O, porque es el Hijo de Elohim. ¿Está diciendo él el Hijo de Dios? ¿O está diciendo un hijo de los dioses? ¿Okay? La palabra viene siendo la misma. Y hablando desde el punto de vista de Nabucodonosor, nos gustaría pensar que él dijo en ese punto, Hijo de Dios. Pero probablemente estaba diciendo un hijo de los dioses. Pero siendo eso verdad, nos pone otro problema. Porque usaban la misma palabra Elohim, los paganos, cuando significaba una pluralidad de dioses, no una pluralidad de poderes. Entonces, ¿cómo los judíos usaron esa misma palabra en Génesis para hablar de un solo Dios? Tuvieron que romper sus leyes gramáticas y usar un sustantivo plural y un verbo singular. Los griegos, los babilonios o los otros hubieran dicho, los dioses crearon, hubieran usado el verbo plural y el sustantivo plural. Pero en el Nuevo Testamento, en Génesis, para significar, ellos dicen, sería como decir, los dioses creó. All right. La palabra dioses es un plural. Pero creó, el verbo reina aquí nos enseña qué número quería enfatizar. Dice en Génesis 1, 26, 27. Y Elohim dijo, Elohim plural, dijo singular, hagamos plural. De hecho, Conrad hace una traducción así. En el principio Dios creó. Sí, y literalmente eso es, pero no, eso es una traducción demasiado literal. ¿Por qué? Porque así no lo hubieran hubiera entendido los lectores originales del libro de Génesis. Los lectores originales hubieran dicho, Dios, que en alguna forma su título tiene algo de plural, pero no sabemos de qué. Pero es uno, porque tenía el Shema. Creó. Y hubieran tomado como un misterio, una paradoja, la pluralidad del sustantivo. Pero sí, durante todo Génesis se desarrolla una pluralidad, ¿no? Sí, cuando aparece los tres que venían a hablar con Abraham, de repente nomás está uno. Sí, pero ahí no creo que hay pluralidad en esto. Los otros dos yo creo que eran ángeles simplemente. Porque no hay cuando vemos una teofanía en el Antiguo Testamento, mi entendimiento es que siempre es el Hijo. El Padre y el Espíritu Santo no bajan ni toman forma humana en el Antiguo Testamento, No es hay, lo que yo veo. pero el antropomorfismo. No, sí. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo baja en forma de una paloma en un punto y en forma de una flama, y lenguas de flama en otro. Pero mirando teofanías en el Antiguo Testamento, yo creo que en el caso de Abraham, venía Dios y venía Jesucristo, yo creo, y dos ángeles. No sabemos quién. Pero en Génesis, ¿sí era Dios el que bajaba a hablar con Adán? Ahí sí. ¿Saben? No sé. Yo creo que sí. ¿El Padre? ¿El Padre? ¿O el Hijo? ¿El mero jefe? Es que no había razón por la cual no había imperfección en la creación. No. Y por eso nos dice Elohim. Ajá. ¿O los tres? O los tres. Pero, ¿en qué forma? Creo que la presencia quizá de los tres. Pero no sé si... Es como el versículo en Juan. En Juan capítulo 3, versículo 12, un versículo que muchas de las traducciones modernas ya no dejan porque hay unas variantes textuales. Pero donde Cristo dice, nadie ha conocido al Padre
excepto el Hijo que bajó del cielo, que está en el cielo. ¿Ok? Cristo está hablándole a Nicodemo en ese versículo, en forma humana, mas todavía está en el cielo. Es uno de los versículos muy interesantes que salen en el libro de Juan que nos enseñan que Juan tenía una perspectiva de la divinidad de Cristo muy avanzada, claro, por revelación de Dios. Elevada. Está a punto de reventarme la cabeza. Y ya es punto de tomar café. Sí, bien. ¿Están listos los taquitos? Pero es el mismo Dios, como dice el catecismo infantil, es un solo Dios. Sí. Sí. ¿Sabe? Entonces realmente no importa. Cuando se le dice